Buenos días, señoras, señores. Muchísimas gracias por acompañarme. Especialmente quiero dar las gracias al Foro en Europa por darme la oportunidad de intervenir en este foro. Y sobre todo quiero dar las gracias a Nicolás Redondo por aceptar presentarme. Para mí es un orgullo, es un privilegio poder contar con la presentación de Nicolás Redondo. Desde luego, desde el punto de vista personal, lo es. Yo soy un sindicalista que ha bebido de las fuentes del sindicalismo que durante tantos años dirigió en nuestro país Nicolás Redondo. También lo es desde el punto de vista de la Unión General de Trabajadores. Nicolás es un ejemplo vivo de nuestro sindicalismo, de dónde venimos, de hacia dónde vamos, y creo que es la prueba viva del trabajo, del sacrificio, de la honradez con la que han trabajado decenas de miles de sindicalistas en nuestro país a lo largo de los años. Bien, llevo todavía no 4 meses como secretario general de la UGT. En estos 4 meses que han sido intensos, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista del momento político, económico y social que vive nuestro país, nos han servido al sindicato sobre todo para avanzar en un trabajo que seguramente que desde el punto de vista público tiene poca trascendencia, desde el punto de vista del sindicato tiene mucha trascendencia, desde el punto de vista de los trabajadores tiene muchísima trascendencia, que es la actualización de nuestra organización. En ese sentido, hoy ya tenemos constituidas 3 organizaciones sectoriales, tenemos un sindicato más ágil, hay que completar el ciclo, pero es más ágil, más cercano. Un sindicato que intenta, y lo continuará haciendo en los próximos años, sobre todo que las cuotas de nuestros afiliados y nuestras afiliadas, que a muchos de ellos les cuesta mucho trabajo pagarlas, hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras que dejan de hacer alguna cosa para poder pagar los 3 euros en la cuota reducida, los 7 euros o los 12 euros, depende de la organización en la que estén, y lo hacen para que el sindicato pueda darles servicio. Vamos a intentar que podamos cumplir plenamente ese trabajo. Pero yo también quería decirles que la UGT inicia una andadura en la que tiene este compromiso de actualización orgánica, este compromiso de cercanía con los trabajadores y las trabajadoras, pero también tiene un compromiso de pluralidad con la sociedad. Somos un sindicato plural, abierto, capaz de integrar diferentes sensibilidades, y ese es un camino que queremos recorrer en los próximos años, tanto como la sociedad nos permita, tanto como la sociedad quiera que nuestro sindicato se convierta en una organización programáticamente socialdemócrata, sin ningún lugar a dudas, programáticamente de izquierdas, sin ningún lugar a dudas, pero una organización en la que todas aquellas personas que tengan y quieran defender el bien común, el interés general de la sociedad, tendrán la posibilidad de hacerlo en nuestra organización, con independencia de la organización política o de las ideas políticas que puedan tener. Nos encontramos, dejo este tema porque si ustedes luego tienen interés puedo intervenir todo lo que quieran sobre las cuestiones que he planteado, pero me parecía que si me dedicaba a hablar mucho de la organización iba a hablar poco de las cosas que tienen más interés para los ciudadanos y las ciudadanas.
España se encuentra en un momento crucial desde nuestro punto de vista. Se encuentra en un momento crucial porque tenemos una situación de interinidad desde el 20 de diciembre, podríamos decir desde antes, pero legalmente desde la convocatoria, desde la celebración de las últimas elecciones. Se ha especulado mucho sobre la situación económica en España. Es evidente que, excepto en el crecimiento económico, hay en el resto de cuestiones seguramente que no estamos demasiado de acuerdo, pero en todo caso a nosotros nos parece que este momento especial, este momento crucial en el que se encuentra nuestro país debería de trabajarse a fondo y, desde luego, después del último resultado de las elecciones generales, debería de representar un camino de cambio en profundidad. No solo España se encuentra en esta situación, también se encuentra en esa situación la propia Unión Europea. Nosotros creemos que ha llegado el momento de acabar con las políticas de austeridad. Creemos que las políticas de austeridad no conducirán a ningún sitio en la Unión Europea más que a tener cada día más dificultades, y en ese sentido es en el sentido que nos parece que es un buen momento para repensar, que es un buen momento para hablar más allá de la valoración más o menos interesada que se pueda hacer del momento económico que vive nuestro país. A nuestro parecer, este momento económico tiene mucho que ver con factores ajenos a las políticas que se desarrollan en nuestro país. El precio del petróleo es un elemento muy importante en la actual situación económica. El cambio euro-dólar o la propia inyección económica por parte del Banco Central Europeo son elementos que creo que explican la situación económica que vive nuestro país, sin dejar de tener en cuenta una otra cuestión que vamos a tener de actualidad, que ya tenemos de actualidad, pero que va a estar más de actualidad en los próximos días, que es la situación tan extraordinariamente favorable al sector turístico, como consecuencia fundamentalmente de la propia situación que vive el planeta. Por eso creemos que no podemos mirar solo desde esa perspectiva de crecimiento económico, sino que habría que mirar los problemas estructurales que tiene la economía española. La situación del empleo es absolutamente insoportable. La temporalidad, los contratos a tiempo parcial de carácter involuntario, la propia duración de los contratos, los trabajadores que se ven obligados a trabajar por cuenta propia cuando en realidad tienen trabajos por cuenta ajena, son el pan nuestro de cada día, es lo que ocurre cada día en nuestra sociedad. Son empleos que no sirven para poder desarrollar un mínimo vital. Son empleos que obligan a los trabajadores a continuar siendo pobres a pesar de estar desarrollando un trabajo. Las políticas de austeridad que vienen como consecuencia de la crisis, que se ponen en marcha en el año 2010, han socavado el estado del bienestar. Y en ese sentido, cuestiones tan importantes como el sistema educativo hoy tienen serias dificultades. Hoy en día, el hijo de un trabajador solo puede estudiar si, además de tener un currículum académico adecuado, su padre y su madre tienen recursos económicos para poder hacerlo. La sanidad es una de las cuestiones que preocupan a la mayoría de la ciudadanía que utiliza los servicios sanitarios. Los servicios sociales o la dependencia son elementos que
en estos momentos están ausentes en la vida de nuestro país. Y ya no lo decimos solo nosotros, lo dicen los propios organismos internacionales, algunos de los cuales, con un cierto sarcasmo, se corrigen sus propias políticas. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, hablamos de la OCDE o del propio Banco Central, que ellos mismos sitúan estos elementos que yo antes citaba como consecuencia de las políticas de austeridad. Es en este contexto, en el contexto en el que creo que sería bueno que se entendiera la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, el referéndum que se ha producido en la Unión Europea, porque a nuestro parecer, al parecer de los sindicalistas británicos, una buena parte del análisis del por qué hay ese rechazo a la Unión Europea en la Gran Bretaña tiene que ver con estos elementos que citaba antes. En ese sentido, a mí me gustaría hoy situar un elemento que creo que puede ser clave de cara al futuro. No nos hemos de engañar. Se ha roto el pacto social que, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, nos había traído hasta nuestros días. Y, en consecuencia, convendría restablecer un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que nos ayude a caminar en la senda de progreso, pero en la senda de progreso para todos. En una senda de progreso que haga de nuestra sociedad una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada. Este pacto social sirve para España, pero también sirve para Europa. En ese sentido, creo que sería bueno, si de verdad queremos mantener la sociedad tal y como la hemos conocido, porque hay quien pueda pensar que tiene una situación de bienestar que la ruptura o no del pacto social, la situación social o no la afecta, la afecta. Podemos vivir como hemos vivido tradicionalmente, poder salir por las calles, poder disfrutar de la vida si hay un sistema de reparto de la riqueza equilibrado o, como ocurre en otros lugares del planeta, puede que eso sea mucho más difícil y mucho más complejo. Y en buena parte esta situación que tenemos viene como consecuencia de ese pacto social del que hablaba. Es por eso que no es extraño que ustedes me hayan oído alguna vez decir que el sistema, esto que se habla tanto, si hay antisistemas, si estamos en el sistema, para la UGT el sistema no es un fin, es un medio. Y me gustaría que todo el mundo fuera consciente de que ese medio, este sistema, en estos momentos no nos permite hacer nuestro trabajo. No nos permite el poder hacer de actores de reparto de la riqueza. Y lo dice eso un sindicalista que, como antes situaba Nicolás Redondo, desde luego no soy un radical. Lo que ocurre es que la sociedad se está radicalizando y tenemos que ser todos plenamente conscientes de que esa radicalización de la sociedad viene como consecuencia de la falta de riqueza, de repartir la riqueza que se está produciendo en nuestro país. Por eso creo que sería bueno, y aprovecho el momento en el que estamos, para hablar menos seguramente de cargos y más de políticas. Creo que lo que espera la mayoría de la ciudadanía es que hablemos de para qué queremos gobierno y ya tendremos tiempo de hablar de quién forma el gobierno. Eso es lo que creo que restablecería la confianza
entre la ciudadanía y la vida política e incluso, por qué no decirlo, también de la propia vida social. ¿Cuáles son las bases para este nuevo pacto social? Yo no pretendo de ninguna de las maneras situar hoy todas las bases. En todo caso, situaré algunas cuestiones que a mí me parece que son fundamentales desde la perspectiva de nuestro sindicato. La primera cuestión que me parece fundamental es que el Congreso de los diputados y las diputadas electas respondan a sus compromisos con los electores. Estamos en un sistema parlamentario. Elegimos diputados y diputadas que se presentan con programas políticos. Y esos diputados y diputadas, mayoritariamente, y digo mayoritariamente en las Cortes Generales, tienen una serie de compromisos que deberían de tirar adelante más allá, repito, o antes de la propia composición del Gobierno. Las organizaciones sindicales, comisiones obreras, la UGT, poco antes de las elecciones hicimos una propuesta de 20 puntos que presentamos a las organizaciones políticas y que han contado con un respaldo de las organizaciones políticas que hoy representan más del 50% de las Cortes Generales. En unos casos totalmente y en otros casos parcialmente. Pero me parece que eso es un elemento que no debe de olvidarse a la hora de trabajar en el proyecto político del próximo Gobierno, sino al contrario, debe de ser una base importante a tener en cuenta. Y me permito recoger algunas de esas propuestas. Hablábamos de un plan de choque para el empleo. Este país necesita un plan de choque para el empleo, un plan de choque con recursos públicos que nos permita crear a corto plazo empleos y que nos permita poner la economía, sobre todo desde la perspectiva del consumo interno, en marcha y, por tanto, generar nueva actividad económica y, con eso, nuevos empleos. Proponíamos en esas propuestas la derogación de la reforma laboral. Es más discutible si la mayoría del Parlamento tiene ese compromiso, porque efectivamente no todos en este punto, todas las formaciones políticas estuvieron de acuerdo. Pero en todo caso es evidente que la reforma laboral en estos momentos, desde nuestra perspectiva, ha fracasado. Y ha fracasado por el tipo de empleo que ha creado, por la degradación del empleo que existe en estos momentos y, sobre todo, porque no genera las expectativas de cambio de modelo productivo que necesita nuestro país. Es en ese sentido que algunas cuestiones de la reforma laboral, como la negociación colectiva, la ultraactividad, la prevalencia de convenios colectivos. Quiero recordarles aquí hoy que una camarera de piso que esté contratada a través del convenio colectivo del sector puede ganar, y de hecho gana en muchos casos, el doble que una camarera de piso que esté contratada por una empresa de servicios auxiliares. Y no es que el convenio esté desorbitado, es que las empresas de servicios integrales tienen unos sueldos absolutamente miserables, muy cerca del salario mínimo interprofesional. En ese sentido, también creo que es importante que podamos avanzar en esta legislatura de manera decidida hacia la consecución del objetivo de que el salario mínimo interprofesional tenga en cuenta la Carta Social Europea y, por tanto, se sitúe en el 60% del salario mínimo, del salario medio, o lo que es lo mismo, que se sitúe en torno a los 1.000 euros.
Tendremos la oportunidad de debatir en el Congreso de los Diputados la propuesta, la iniciativa legislativa popular que hemos presentado, Comisiones Obreras y la UGT, en relación con la renta mínima, que creo que es otro elemento también importante a la hora de rehacer la relación en el conjunto de la sociedad y los equilibrios en el conjunto de la sociedad. Hay millones de personas en nuestro país que no cuentan con ningún ingreso, sobre todo a partir de la caída, por lo que hace referencia a la cobertura por desempleo. Mayores de 55 años. Alguien me podría decir que podría hablar de los de 52 también. En algún sitio hay que situar el punto. Mayores de 55 años. Este país no puede permitir que una generación de hombres y mujeres que han cotizado durante largos años a la Seguridad Social, de manera muy importante a la Seguridad Social, finalmente, a la hora de jubilarse, como consecuencia de esta crisis, vean mermada su pensión de manera dramática. La contratación de jóvenes de manera inmediata se puede hacer, se debe de hacer con el contrato relevo, y el contrato relevo se ha de reinstaurar a partir de los 60 años, sin excesivas trabas, de tal manera que los jóvenes puedan acceder a un puesto de trabajo. Y eso irá bien también para la propia Seguridad Social. Podríamos hablar en relación a la situación de desahucios que se continúa viviendo en nuestro país, a la pobreza energética, que por mucho que se niegue existe, que por mucho que se niegue hay muchas personas en nuestro país que tienen dificultades para poder acceder a unos mínimos vitales. Podríamos hablar de la dependencia, tendríamos que hablar del derecho al asilo, tendríamos que hablar de la derogación de la ley Mordaza, tendríamos que hablar de la derogación de la LOMCE y de un gran pacto por la educación. En esta campaña electoral, por mucho que lo hemos intentado, Ignacio, no hemos conseguido que el TTIP y el CETA estuvieran demasiado presentes. Estos son elementos importantísimos para la sociedad española y, por tanto, deben de formar parte del debate del país porque nos van a afectar en el día a día y no se pueden aprobar con nocturnidad y alevosía. O cuestiones tan importantes como un acuerdo estratégico por la industria o un debate a fondo en relación con el sector turístico en nuestro país. Corremos el riesgo de morirnos de éxito. Hay zonas en nuestro país que en estos momentos están saturadas de turistas y, por tanto, necesitamos de situar hacia dónde vamos y cómo vamos a abordar el tema. O un gran pacto por la educación. Las pensiones son otro elemento clave de futuro. Estos días se ha hablado mucho, sobre todo después de la última salida de recursos del Fondo de Pensiones. Nosotros creemos que hay que restaurar el Pacto de Toledo plenamente, que hay que retornar a que las decisiones en relación con las pensiones tienen que venir a partir del Pacto de Toledo. Y si me permiten, creo que tendríamos que buscar una manera de que, además, una mayoría absoluta en una legislatura no pueda cambiar las normas del Pacto de Toledo. No me parece justo, no me parece razonable que en nuestro país, que desde el punto de vista electoral muchas veces es un país bastante convulso, porque tenga una mayoría absoluta, pueda de golpe hacer cambios como los que se han hecho en los últimos años en el sistema de pensiones de nuestro país. Y habrá que introducir nuevos elementos de financiación de la Seguridad Social, algunos que tienen que ver con que el Estado tendrá que asumir algunas cargas, otros que tendrán que ver con la nueva situación que vivimos. Cuando se fundó la Seguridad Social, allá por los años 40, se podía medir bastante una empresa, la riqueza que generaba una empresa,
por el número de trabajadores que tenía. Hoy eso no es así. Y por tanto también podríamos empezar a abordar de qué representa la digitalización. Bueno, el tema digital. ¿Qué representa nuestro país y cómo las empresas con pocos trabajadores, pero con una facturación muy alta, tienen que contribuir? En este caso hablo del pacto de pensiones, pero seguramente que tendremos que hablar de otros elementos. Un pacto por la igualdad. La crisis ha hecho al país más desigual. Hoy las trabajadoras están en peores condiciones desde el punto de vista de la igualdad que estaban hace unos años antes de empezar la crisis. Hoy cuesta mucho que los planes de igualdad sean un elemento de debate en las empresas y tenemos que retomar esta cuestión, porque un país que no trata igual a los hombres que a las mujeres, un país en el que las mujeres tienen que trabajar en torno a más de 2 meses más de horas para poder cobrar lo mismo que un hombre, no es un país justo, no es un país igual y, por tanto, esta es otra cuestión fundamental. Pero se está produciendo otra situación de discriminación entre los jóvenes y los no tan jóvenes en las empresas. Y conviene que vayamos pensando cómo lo vamos a abordar. Hoy los más jóvenes tienen muchas más dificultades para poder acceder a los salarios de las personas mayores. Creemos sinceramente que con estas cuestiones seguramente que tendríamos base, y otras, por supuesto, tendríamos base Me parece que me pasó el tiempo, ¿verdad? Bien, pues lo dejo aquí. Muchas gracias. No mucho, ¿eh?